Grabamos, listo. Bueno, yo creo que mejor partamos y que a medida que vayan entrando, entonces la gente se ponga al día, pues. Entonces, la ayudantía de hoy es aún sobre razonamiento lógico, pero digamos ya utilizando otras metodologías como diagramas de Venn y todo para estudiar argumentos. Sí, entonces ahí es donde entran las proposiciones categóricas, silogismos categóricos, y sí, que eso lo vieron ustedes en la clase, ¿cierto? De cómo las proposiciones categóricas se pueden representar con diagramas de Venn. Sí, me dicen que sí. Bien, entonces partamos. El ejercicio uno dice, dibuje un diagrama de Venn que represente las siguientes proposiciones. Entonces, la primera dice, todas las viudas son mujeres, ¿ya? Entonces, pues esto es una proposición categórica, porque aquí estamos diciendo que todas las viudas, o sea, cuantificando un sujeto, que en este caso serían las viudas, con, con el cuantificador todos, y estamos diciendo que son mujeres. Entonces, esta tiene, digamos, una forma bien definida y es esta. Una proposición categórica es universal afirmativa si es de la forma todo A es B. Y entonces, si nosotros damos estos nombres, o sea, A al conjunto de personas viudas y B al conjunto de mujeres, entonces esta proposición la podemos representar de la siguiente forma, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, o sea, acá dice que todo A es B. Entonces, con este negro, lo que hacemos es quitarle, o sea, a nivel gráfico, los A que no son B, ¿sí? Entonces, la parte negra, la parte oscura, representa el conjunto vacío, porque ningún elemento de la parte A que no es, o sea, está fuera de B. Sí, o sea, no existe una que no sea B. Entonces, esta es la manera de representarlo. ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Bien, aquí me dicen que se entiende. O sea, acá al principio puede parecer un poco raro que estemos sombreando la parte que no es, pero es justamente para representar eso, que todos los elementos que están en A tienen que estar en B. Entonces, realmente los únicos que son de A son los que están en la intersección. Entonces, por eso eliminamos la parte que no corresponde. Eh, entonces, si no hay dudas, podemos seguir con Yo las... tengo una. Dime, dime. ¿Por qué no se borra, o sea, se pone negra la parte que es de B, pero no de A? No, porque ahí sería como el contrario, o sea, la afirmación dice que todo A es B. Significa que todo lo que hace parte de A tiene que estar dentro de B. Ah, entonces si dijera todas las mujeres son viudas, si lo dijera al revés, Sí, entonces ahí sería el otro sí. lado. Ah, ya. Ya. Gracias. Sí. O sea, tú tomas la parte que está dentro porque decimos que todo A es B. Sí, entonces lo que queda afuera, o sea, los elementos de A que no hacen parte en B,
los retiramos. Entonces, por eso es que le ponemos negro hacia este lado. Bien. Entonces, la segunda parte, perdón, el punto B, dice, algunos presidentes de Chile han tenido más de 50 años. Este es un poco diferente que el anterior, porque habla de algunos. O sea, existieron algunos presidentes que tuvieron más de 50 años. Y pues la manera de clasificar esta proposición categórica es existencial, porque dijimos que es algunos, y afirmativa, porque no estábamos negando nada. Entonces, este tipo de proposiciones son de la forma algunos A son B. Por lo tanto, si nosotros denotamos con A al conjunto de presidentes de Chile y B a las personas con más de 50 años, la proposición la podemos graficar así, la podemos esquematizar de esta manera. Ahora, ¿por qué este cuadrito? Bueno, esto significa que existen algunos, ¿sí? O sea, existieron presidentes de Chile que tuvieron menos de 50 años y esos no hacen parte, digamos, de la parte B, ¿sí? No hacen parte de B. Sin embargo, existieron algunos que estuvieron en esta intersección. ¿Y cómo lo representamos? Bueno, con un cuadrado en la intersección diciendo que sí, o sea, existieron. Ahora otras personas Eso es lo lo mismo denotan. que ponerle una X, Sí, sí. que es lo que hacemos en clase. Ah, claro. O sea, Ya, es que el profesor no subió las notas, entonces digamos que no sabía qué notación utilizan. Pero sí, es ya, exactamente lo mismo de poner la X. gracias. Perfecto. Entonces, sí, esto significa algunos. O sea, poner una X o un cuadrito ahí en la intersección. Eso representa entonces que algunos A son B. Ahora, si no hay más preguntas, seguimos con la siguiente parte. Esta dice, algunos mamíferos nadan. ¿Ya? Entonces, de nuevo, aquí lo que sucede es que estamos teniendo una proposición categórica existencial y es afirmativa también. No estamos diciendo que existen algunos que no son, sino dice algunos que son mamíferos sí nadan. Sí, entonces sucede exactamente igual que la parte anterior. Esta proposición es categórica existencial, afirmativa, y si nosotros denotamos al conjunto de mamíferos con A y B, al de seres que nadan, la proposición la podemos representar de la misma manera que el anterior ejemplo, ¿sí? Porque estamos diciendo que algunos mamíferos, o sea, algunos animales que están dentro de el conjunto A, pues pueden nadar, ¿sí? Y por eso fue que pusimos este cuadrado aquí o una X, porque eso representa que hay algunos que están en su intersección. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O si se entiende bien? Igual esta parte es sencilla, digamos, es solamente utilizar estas frases y poderlas esquematizar. Aquí me dicen que todo ok, si se entiende. Bien. Ahora el siguiente. Ningún perro es gato. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de proposición categórica es esta? Es ¿cómo la pueden clasificar? Bien que... Ah, aquí me responden, sí, universal negativa, justamente. Estamos diciendo que ningún perro es gato, o sea, dentro del conjunto de los perros, ninguno hace parte de los gatos, ¿sí? Entonces, como está escrito aquí, eso significa que la proposición es universal negativa. Ningún A es B. Por lo tanto, si nosotros denotamos con A al conjunto de perros y B al de gatos,
Pues esta proposición la representamos de esta manera y, y similar a la parte A, lo que sucede es que acá a lo que está encerrado por negro significa que es vacío. No hay elementos de A que compartan los elementos de B. ¿Cuáles son los que Una comparten? pregunta, Dime. Sí, para las pruebas tenemos que denominar necesariamente un grupo A y un grupo B, o podemos, por ejemplo, en el diagrama poner P de perro y G de gato. sí, no importa la nomenclatura. Ah, O ya. sea, lo único que importa es el dibujo. Sí, Bueno, gracias. ok. Sí, entonces la parte negra justamente corresponde a la región donde no hay elementos de A y de B, y por eso es que lo denotamos así. ¿Y tiene alguna pregunta hasta ahora? Es que aquí vimos casi todos los casos, menos el de existencial negativo. Pero de todas maneras es bien sencillo, vamos, representar estas afirmaciones mediante estos diagramas. Bueno, entonces creo que voy a seguir igual. Si tienen alguna duda, me paran y ahí tratamos de resolverla. Ahora esto se vuelve más interesante, más útil, si nosotros utilizamos estos diagramas de Venn para entender proposiciones. ¿Y cómo las entendíamos? Diciendo si un argumento es correcto o no. Este se parece un poco al que habíamos estudiado la semana pasada. Entonces el ejercicio dice, determine si el siguiente argumento es correcto ocupando diagramas de Venn. El argumento dice, cada vez que llueve, me mojo. En todo momento, o no estoy mojado o estoy resfriado. Por lo tanto, cada vez que llueve, me resfrío. ¿Qué nos están pidiendo? Probar que este argumento es correcto. Entonces, para eso, ¿qué es lo que debemos hacer primero? O sea, ¿qué es lo que debemos identificar para proseguir con un ejercicio que nos pide saber si un argumento es correcto o no? Claro, aquí me responde Valeria que sí, que tenemos que ver cuáles son las proposiciones, exactamente, identificar lo que son las premisas y lo que es la conclusión, ¿sí? Entonces, así como antes, identificamos las premisas y la conclusión de nuestro argumento. Las premisas son, cada vez que llueve, me mojo y en todo momento o no estoy mojado o estoy resfriado. Esas son las dos premisas de nuestro argumento. Y como la última frase comienza con este conectivo, por lo tanto, ¿sí? Justamente termina siendo la conclusión, porque es la implicación de todo lo que habíamos supuesto en un principio. Entonces, la conclusión es, cada vez que llueve, me resfrío. Lo primero que hicimos fue identificar las premisas y la conclusión. Ahora, si queremos ocupar diagramas de Venn, este argumento tiene que pues, seguir una estructura bien definida, que las proposiciones todas sean proposiciones de tipo categórico, ¿sí? A diferencia de lo que hemos estudiado antes, acá afirmamos cosas de todo, ningún, algunos, ¿sí? Entonces, para nosotros poder ocupar diagramas de Venn, necesitamos de ese tipo de palabras, de ese tipo de estructura para poderla aplicar, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Cada uno de estos términos vamos a tratar de escribirlo en términos de proposición categórica, argumento, sí, una proposición categórica, y
y vamos a representarlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente tomar las premisas y la conclusión y escribirlas de esa manera. La primera premisa entonces es, cada vez que llueve, me mojo. Y esto lo que nos dice es que todas las veces en las que llueve, todas las veces que llueve, significa que me estoy mojando. Acá identificamos el sujeto de nuestra oración como las veces que llueve y el predicado es me mojo. Entonces, si esto lo pasamos a términos ya de proposiciones de tipo categórico, esto significa que lo podemos escribir de la forma de que todas las veces que llueve pertenecen al conjunto de todas las veces que me mojo. ¿Sí? Entonces esa es como la manera de reescribir nuestra premisa con un lenguaje de proposiciones categóricas. ¿Se entiende? Bien, aquí algunas me validan. Y, bueno, si tienen alguna duda, sí, me preguntan y ahí miramos. O sea, me pueden parar en cualquier momento. No les dé miedo preguntar, pues. La segunda es un poco más complicada, ¿cierto? O sea, acá sí tenemos en todo momento, sin embargo, la afirmación como que no es tan clara, porque dice, o no estoy mojado o estoy resfriado, ¿sí? O sea, no está denotando explícitamente la contenencia de conjuntos que nosotros queremos tener para poder expresar nuestras proposiciones mediante una proposición categórica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una manera equivalente de expresar esta premisa acá, equivalente en el sentido lógico, de tal manera que yo la pueda expresar como esta forma, o sea que todo A es B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar un argumento que sea equivalente a este en el sentido lógico y vamos a utilizar ese mismo que para escribirlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, como había dicho acá, en este caso hay que tener un poco de cuidado porque no es claro el sujeto y el predicado de nuestra frase. Sin embargo, como ya había dicho, vamos a tomar una oración equivalente. Y una manera de decir en todo momento o no estoy mojado o estoy resfriado es equivalentemente lógico decir que en todo momento que me mojo, me resfrío. ¿Se entiende? Es como utilizar un argumento escrito de otra manera, pero que ocupe la misma estructura lógica. ¿Y por qué ocupan la misma estructura lógica? Porque si ustedes miran sus tablas de verdad, si miran los valores de verdad que toma, digamos, esta expresión, algo que es de la forma no P o Q, o sea, no estoy mojado o estoy resfriado, o sea, no P o Q, es equivalente a decir P implica Q, sí. O sea, es equivalente tener no P o Q a tener P implica Q. ¿Y cómo lo ven? Mediante las tablas de verdad. Otra manera, digamos, de evidenciar esto es que si uno no tuviera esta, o sea, si yo no estoy mojado, es igual a decir yo estoy mojado. Y como se tiene que cumplir una de las dos, eso me tiene que implicar entonces que estoy resfriado. ¿Ya? Y por esa razón, digamos, nosotros podemos ocupar, más bien, o podemos reemplazar la frase que teníamos aquí previamente por esta nueva que dice, en todo momento que me mojo, me resfrío. ¿Se entiende un poco mejor o
¿O quieren que repita algo? Profe, tengo una duda. Dime. Entonces, cada vez que tengamos como un tipo de oración así, como que no esté claro el sujeto y predicado, tenemos que encontrar la manera de que quede claro. Sí, justamente. O sea, tenemos que encontrar una proposición, un argumento que tenga la misma validez lógica. ¿Sí? Ah, ya, entiendo. Sí, gracias. Ya. Entonces aquí lo menciono justamente. Lo anterior se debe a que una proposición de la forma no P o Q tiene exactamente los mismos valores de verdad de P implica Q. ¿Sí? Entonces, o sea, si nosotros hacemos P a estar mojado y Q estar resfriado, esta proposición, sin tener en cuenta en todo momento, significaría que no P o Q, o sea, no estoy mojado o estoy resfriado. Sin embargo, como mencioné acá, esto es equivalente a decir que si tengo P, o sea, que en este caso es me mojo, en todo momento que me mojo, entonces me resfrío. ¿Ya? Claro, entonces cuando nosotros no veamos así directamente que nuestra oración tiene esa estructura y queremos ocupar diagramas de Venn, lo que vamos a hacer es encontrar una forma de nuestra frase equivalente que se pueda expresar ya de forma categórica y sea claro como las contenencias entre los conjuntos. ¿Sí? ¿Ahora se entiende mejor? ¿O alguien tiene otra duda aún? Ya aquí me dicen que todo bien. O sea, si no entienden algo, igual podemos parar y lo revisamos de nuevo, no importa. Si no, no se asusten. Listo. Ya, ahora, ¿qué habíamos dicho al principio? Queríamos identificar las premisas y la conclusión y queríamos escribirla ahora de manera categórica. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente utilizar esa estructura para ya esquematizar con diagramas de Venn nuestras proposiciones. Entonces vamos a hacerlo ya por partes. La primera parte, o sea, nuestra premisa, era que en todo momento que me mojo, me resfrío. ¿Sí? ¿Esto de qué forma es? Ah, esto, me mojo, me resfrío. Creo que la simbolicé mal. No, está bien, perdón. Sí, sí, sí. O sea, si nosotros simbolizamos las veces que me mojo como un B y C, las veces que me resfrío, entonces la manera de, pues sí, perdón, la conclusión, que es la que tenemos acá, la podemos escribir de manera categórica de esta forma. Perdón, la conclusión no, sino la anterior proposición que escribimos de esta manera. En todo momento que me mojo, me resfrío, que es equivalente a lo que teníamos acá, que en todo momento o no estoy mojado o estoy resfriado. ¿Sí? Entonces, esta parte de la oración, esto de acá, la podemos representar de manera lógica, categórica, con esto, que si nosotros asignamos a B las veces que me mojo y a C las veces que me resfrío, pues obtenemos algo de la forma todo B es C. ¿Sí? O sea, lo que hicimos acá fue darle esa estructura a la frase y ponerle estos nombres. ¿Sí? Me ha confundido con la conclusión, pero no, es el segundo argumento, justamente. Esta es la manera de expresarlo así ya con las proposiciones categóricas.
¿Se entiende? Bien, aquí me dicen que se entiende. Entonces sigamos. Ya. Y la última parte, que es la conclusión, pues esta sí es mucho más clara, porque esta dice, cada vez que llueve, me resfrío. ¿Sí? O sea, cada vez, ya funciona como un todo. ¿Sí? Si tratamos a nuestro sujeto como las veces que llueve, sabemos que, pues para ese sujeto tenemos un predicado que es las veces que me resfrío. ¿Sí? Entonces, a nivel ya de conjuntos, esto significa que las veces que llueve hace parte del conjunto de las veces que me resfrío. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos acá fue como desglosar todo nuestro argumento y tomamos las premisas, las conclusiones y las escribimos de forma categórica. Y extraímos las partes que, digamos, vamos a representar mediante diagramas de Venn y con eso vamos a tratar de probar que nuestro argumento es correcto. Ya, entonces, ¿qué hacíamos para mostrar que un argumento era correcto? Bueno, nosotros asumíamos que todas las premisas son ciertas y probamos eventualmente que la conclusión resulta ser cierta. Esa es la manera de demostrar que un argumento es correcto. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Ya. Entonces, en nuestro caso, asumir que cada vez que llueve me mojo es cierta. A nivel de diagramas de Venn, se simboliza como lo que ya hemos hecho en el problema 1. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todas las veces que llueve pertenece al conjunto, o sea, es un subconjunto de todas las veces que me mojo. ¿Y cómo lo representábamos? Bueno, lo que hacíamos era quitarle los elementos que quedaban fuera de B, o sea, los elementos de A que quedan fuera de B. ¿Sí? Entonces nosotros, si asumimos que la premisa que cada vez que llueve me mojo, o sea, si suponemos que es cierta, a nivel de diagramas de Venn nos queda esto, porque estamos diciendo que las veces que llueve, o sea, si representamos con A al conjunto de las veces que llueve y con B, las veces, el conjunto de las veces que me mojo, pues la manera de representarlo así gráficamente es esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos que la primera premisa es cierto, nos queda este diagrama. Y, y eso es justamente lo que vamos a hacer con el segundo también. Si asumimos que en todo momento que me mojo, me resfrío, o sea, si asumimos eso significa a nivel de diagramas de Venn que si hacemos P las veces que me mojo y C las veces que me resfrío, esto entonces lo podemos simbolizar de la siguiente forma, que es esto, que es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, pero con nuestros nuevos símbolos, ¿sí? Si asumimos que en todo momento que me mojo, me resfrío, a nivel de diagramas de Venn obtenemos este dibujo. ¿Por qué? Porque las veces que me mojo, o sea, como conjunto, hace parte del conjunto de las veces que me resfrío. Entonces lo simbolizamos con este dibujo. ¿Se entiende? ¿O hay alguien que tenga alguna duda y podamos discutir ahí? ¿O está todo claro?
Bien, ya. Entonces me están diciendo que tuvimos dos premisas que eran verdaderas y estas las pudimos esquematizar. ¿Ya? Entonces, para nosotros deducir que la conclusión es cierta, tenemos que justamente tomar la información de esas dos proposiciones. ¿Y cuál es la información? Estos dibujos justamente los vamos a unir. Y con eso vamos a tratar de deducir que la conclusión resulta siendo cierta. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos los dos diagramas que obtuvimos, que era la parte A, o sea, sin los puntos que no, o sea, la parte de A y B, que era este y este, excluyendo los puntos de A que no están en B, y, si tenía, y como también teníamos el B y el C, que era el diagrama que me excluía los puntos de B que no pertenecían a C, entonces juntamos esos. Los juntamos y con esta cosa que tenemos acá, vamos a tratar de deducir que la conclusión termina siendo cierta también. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? O sea, les pregunto a ustedes qué harían. Digamos, ¿qué argumento tienen ustedes para, a partir de esto, poder concluir que si llueve, entonces me resfrío? Que sería mostrar que A implica B. ¿Sí? Digamos que ustedes, ¿qué se les ocurre? O sea, digamos, con esta cosa que tenemos acá, ¿qué debemos hacer ahora? Aquí me dicen que no entendí cómo se juntaban ambos diagramas. Ya, de nuevo. Teníamos este diagrama de aquí, ¿cierto? O sea, habíamos dicho que las veces que llueve pertenece en el conjunto de las veces que me mojo. ¿Qué significa eso? Que a nivel de diagramas de Venn vamos a sombrear la zona de los elementos de A que no estén en B, ¿sí? Porque esto tiene que ser vacío, o sea, esto no existe. Y lo mismo hacemos acá. O sea, del conjunto B vamos a excluir los que no pertenecen a C porque nosotros dijimos que todos los de B están en C. ¿Sí? Entonces, con este negro simbolizamos que no hay elementos. No hay elementos de B que no estén en C. Y ahora, ¿cómo los unimos? Bueno, o sea, vemos acá que la parte de A que no intersecta B, la quitamos. Entonces, si unimos estas tres cosas, nos damos cuenta que, o sea, la parte de A y B sería acá, esto. O sea, por un segundo pensemos que aquí está en blanco. ¿Sí? Entonces la parte de A y B que excluimos sería esta aquí negra, que es la misma del diagrama que teníamos anteriormente. Sería esto que tenemos aquí encerrado. Ahora teníamos B y C. Entonces ya tenemos aquí esta parte. O sea, esta parte ya está en negro. Pero además tenemos que incluirle los elementos, o sea, que tenemos que más bien quitarle los elementos que no es de B, que no están en C. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues justamente metiendo el diagrama que teníamos ahí de la segunda premisa y quitándole los elementos de B que no están en C, que es esta parte. ¿Sí? Y pues sí, obtenemos esto. Ahora, ¿qué utilizamos? O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos para mostrar que este diagrama justamente me implica la conclusión? Bueno, lo que... Ah, alguien iba a decir algo. Ah, sí, es que se supone que la conclusión dice que todo A es C
Y entonces hay en el diagrama como la parte que hay cosas de A que pueden ser C, no está vacío, sería como correcto. Sí, es justamente eso. Acá tenemos, o sea, tenemos una parte de A que sobrevive. O sea, en nuestro diagrama hay una zona, o sea, hay unos elementos, hay, digamos, en nuestro contexto, hay momentos en los que lluevo, ¿sí? Y están en los que llueve y están contemplados en mi intersección que no se fueron, o sea, están contemplados acá. Y si tomamos un elemento de aquí, ¿sí? Si tomamos uno de acá, eso significa que está en C, ¿sí? O sea, con el diagrama nos vemos que cualquier elemento de A está en C, ¿sí? Entonces, observamos que en la única región donde A no es oscuro, intersecta C. Esto significa que con todos los A disponibles, o sea, con todos los A restantes, o sea, después de haber hecho estas eliminaciones que salieron de las premisas, los restantes quedaron aquí. Y estos justamente están en C. ¿Ya? Esto a nivel ya de proposiciones, de frases, significa que cada vez que llueve, o sea, si yo tomo con la información que tenemos, o sea, un momento en donde llovió, vemos que está dentro del conjunto de los momentos en los que me resfrié. Una pregunta, ¿Sí? que no entiendo por qué hay una parte de A con C que sí está pintada. Sí, eso es justamente lo que nosotros vamos a utilizar. O sea, hay una parte de A con C, que es esta que está aquí en blanco, que representa los elementos de A que después de este proceso se mantienen. ¿Ya? Entonces, si tomamos, o sea, después de utilizar nuestras premisas, si tomamos un elemento de A, necesariamente tiene que estar aquí. ¿Sí? Mm, Y si está Pero aquí, dime. la conclusión dice que todo A es C. Sí. Entonces, en ese caso no debería estar esa parte pintada, ¿sí? No, porque lo que está pintado es lo que no está. O sea, los elementos que no están, o sea, los que yo elimino, son los que están en negro. ¿Sí? Entonces, si yo Ujú. tomo un elemento en A, ese tiene que estar en la parte de A que está clara. Y es justamente esta. ¿Se Ya, entiende? sí, Ya, gracias. bien. Profe, eso tiene que ver porque también como que A es, o sea, todo A es B, ¿cierto? Y por eso tiene que estar como ahí, porque también intersecta con B. Sí, sí, o sea, todo A es B. Entonces, tiene que estar, digamos, en esta parte así de la intersección. Y como todo B es C, entonces, pues le tenemos que quitar estas partes de A que se eliminaron. O Ya, sea, sí, que hacían parte de B y no estaban en C. vale, ¿Ya? gracias. Sí, entonces lo que sucede es esto, que con el esquema nosotros vemos cuáles son las posibilidades de A. Y con esto que obtuvimos aquí, nos damos cuenta que todo elemento de A tiene que estar en C. Y eso significa entonces que cada vez que llueve me resfrío, porque todo A, más bien todo A no, sino con los A que yo obtuve, nos damos cuenta que se cumple C. O sea, que con la información que teníamos ya previamente, entonces cada vez que llueve, conociendo eso, sabemos que me resfrío. ¿Sí? Entonces esta es la manera ya de probar que nuestro argumento resulta ser correcto. Entonces no sé si tienen alguna duda ahí detrás. Es que en verdad no me queda claro. O sea, si yo en una prueba, por ejemplo, me da finalmente ese diagrama, ¿cómo, cómo sé que es real que todo A es C si es que en una parte de intersección de A con C está negro? Es que la parte negra significa que no existe, no hay nada, Ujú. ¿sí? Pero Entonces, entonces no todo A es C. no. O sea, lo que sucede, más bien, perdón. O sea, uno puede tener el diagrama, o sea, de A y C, y decir que no todo A es C, y pues sin las premisas sería solamente eliminar esto. Pero, ¿qué hacemos acá? Suponemos que hay dos premisas que son verdaderas.
eso es que todo A es B. Entonces vamos a eliminar los elementos de A que no estén en B. Y lo mismo sucede con B y C. O sea, como todo B es C, eliminamos, o sea, con negro denotamos que eliminamos los elementos de B que no pertenecen a C. Ya. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿qué nos dice la conclusión? Que si yo tomo un elemento de los de A, o sea, cualquiera, pero de los que me resultaron, o sea, después de asumir nuestras premisas, pues con el diagrama nos damos cuenta que tiene que estar aquí, ¿sí? O sea, todo el Ya, sí, resto sí, ya de A lo entendí. quitamos. Y con eso, o sea, como está acá, vemos que está en C justamente. Y esa es la conclusión. Entonces, las premisas, asumiendo las que son verdaderas, deducimos la conclusión. Ya, ahí me quedó claro. Gracias. Bien. ¿Algún otro tiene dudas? Bueno, entonces si en algún momento quieren volver a este ejercicio, pues me dicen y lo hacemos, pero pues, ya como nadie ha dicho nada, vamos a continuar con el último ejercicio. ¿No? Es bien interesante. Y ya es esto que está aquí. ¿Sí? Vamos a resolver el ejercicio que está planteado acá. Dice, Alicia, ¿sí? La del País de las Maravillas, encontró una caja conteniendo 2 botellas. En cada una de ellas hay una etiqueta con una leyenda. Alicia sabe de muy buena fuente que o bien lo escrito en ambas etiquetas es verdadero o bien lo escrito en ambas etiquetas es falso. Las etiquetas dicen respectivamente, la botella 1, al menos una de estas botellas contiene agua. Y la 2, la otra botella contiene veneno. ¿Qué tenemos acá? O sea, Alicia encontró 2 botellas y, y esas botellas tienen unas etiquetas. ¿Sí? Ahora nos dicen aquí en las hipótesis que ambas etiquetas o son verdaderas al mismo tiempo o falsas al mismo tiempo. Ya con esta información, entonces, nos dicen que si a partir de esta información podemos deducir el contenido de ambas botellas. ¿Sí? Como escribí aquí, una manera de hacerlo, digamos una forma bien eficiente, teniendo en cuenta que hay pocas opciones, o sea, una botella contiene agua u otra botella contiene veneno. O sea, ambas, o sea, cada botella tiene que contener uno de esos 2 componentes. ¿Sí? Y nos piden con esta información deducir, o sea, cuál es el contenido de ambas botellas. Lo que propongo yo es tomar todas las posibles opciones y evaluar el contenido de veracidad. ¿Sí? Aquí la botella la botella 1 afirma que al menos una de estas botellas contiene agua y la otra afirma que la otra contiene veneno. ¿Sí? Con esta información nos piden saber cuál es el contenido de ambas botellas. ¿Sí? Entonces, una manera de hacerlo, como ya había dicho, es listando todas las posibilidades y estudiando la veracidad de las etiquetas. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos entonces que si la botella 1 tiene agua y la botella 2 tiene agua, ¿cuál sería el valor de verdad, digamos, de esta opción? Ya teniendo acá la información que tenemos ahí escrita. Sí, dice que la 1 es verdadera porque al menos una tiene agua, que es ella misma, y la otra dice que la otra botella tiene veneno, pero eso es falso.
Entonces aquí ponemos una F. En la segunda, ¿cuál debería ser? O sea, en la primera, o sea, nos dicen que al menos una tiene que tener agua, ¿ya? Entonces, pues la primera etiqueta tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa porque afirma que la primera botella tiene que tener veneno, lo cual no es cierto, ¿sí? ¿Puedes Ahora, volver un poquito? No entiendo cómo estamos poniendo si es verdadero o falso. mira, nosotros lo que hicimos, o sea, lo que queremos hacer es con todas las opciones que tenemos acá, Ujú, mirar para cuáles etiquetas ambas son verdaderas y cuáles ambas son falsas. ¿Cómo lo ujú, hacemos? Digamos, nosotros sabemos que las botellas tienen unas etiquetas que, que tienen unos mensajes, ¿sí? Y pues estos mensajes son verdaderos o falsos. Entonces la botella uno dice que una de estas botellas contiene agua. Si evaluamos esta posibilidad, ¿cuál sería el contenido de verdad de la primera botella? O sea, suponiendo que ambas tienen agua, pues sería verdadero, porque dice que al menos una. Y Ah, como, ya. Ya. sí, y como la segunda decía que la otra botella, o sea, la uno tenía que tener veneno, pues esta es falsa. ¿Ya se entiende mejor? Sí, sí, ya entendí. Gracias. Bien. Y listo. Estudiemos el tercero. Dice que al menos una botella tiene que contener agua. Si consideramos el caso en donde la botella uno tiene veneno y la segunda tiene agua, ¿cuál debería ir aquí? Sí, verdadero, porque pues la segunda tiene agua. ¿Y, y cuál debería ir acá? Verdadero también, porque la otra botella tiene veneno, ¿sí? Y si estudiamos la última, ¿qué debe ir aquí? Claro, falso. Falso porque la primera botella afirma que, la etiqueta de la primera botella afirma que al menos una tiene que tener agua, pero no sucede. Pero la dos, como la otra tiene veneno también, pues esta resulta ser verdadera. ¿Ya? Entonces, con estos contenidos, los posibles valores de verdad de las etiquetas son estos. Pero, ¿qué nos decían aquí? Que a lo bien, que uno, o sea, hay dos posibilidades nomás. Estas son, o sea, que ambas sean verdaderas o que ambas sean falsas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? O sea, en nuestra lista, la única combinación que cumple con que ambas botellas tengan el mismo valor de verdad es la tercera, ¿sí? Entonces, por descarte, lo que hicimos fue ver cuál es la única posibilidad, o sea, cuál es la única combinación en donde ambas botellas tienen etiquetas que tengan el mismo valor de verdad. ¿Sí? Es esa tercera línea. Y pues como es la única, esto significa entonces que el contenido bueno, más bien, sí, el contenido de la botella uno no es veneno y el contenido de la botella 2 es agua. ¿Sí? Entonces, con este proceso deducimos cuáles eran los contenidos de las botellas. ¿Se entiende lo que se hizo? Creo que te algo. Dime.
que ¿por qué el cuarto, como la cuarta línea, no puede ser que la 1 sea verdadera y que la 2 sea falsa? Porque, o sea, en la última fila, o sea, si nosotros suponemos que ambas botellas tienen veneno, pues, ¿cuál sería el valor de verdad? O sea, la botella 1 dice que al menos una tiene que contener agua, pero eso no es cierto porque ambas botellas contienen veneno, ¿sí? Y lo mismo, en la botella 2, o sea, la afirmación es que la otra botella contiene veneno, pero eso es verdad, ¿sí? Y por eso es que obtuvimos esto. Entonces aquí se justifique la respuesta. O sea, aquí me pregunta que cuál sería la justificación. O sea, con el proceso que hicimos, nosotros miramos que de todas las posibilidades de contenido, solamente hay una que cumple con estas hipótesis. ¿Sí? Entonces la justificación es esta, que nosotros recorrimos todas las botellas y miramos cuáles son sus posibles valores. Y como solo una, o sea, solo una de estas combinaciones satisface las hipótesis que le dimos, o sea, que ambas botellas tengan el mismo valor de verdad, entonces ya con eso concluimos que, pues, que ese es el contenido. Entonces esa es la justificación. Sí, o sea, pues no solamente con la tabla, sino ustedes decir, bueno, o sea, vamos a listar todas las posibilidades del contenido y con eso vamos a evaluar cuáles son los posibles valores de verdad y con eso encontramos cuál es la combinación que justamente satisface lo que nosotros queremos. Y como en este caso es único, o sea, solamente hay una, pues tiene que ser justamente esto. Sí, entonces esa es como la justificación. Sí, en una prueba ya, como no estamos hablando ni nada, pues sí estaría bueno decir, lo que yo voy a hacer es esto y por eso voy a utilizar una tabla. Ya, sí, entonces dicen que sí puedo escribir la justificación. Sí. Bueno, entonces voy a escribirla aquí abajo. Ya. Para resolver el ejercicio, vamos a listar todas las posibilidades. Eso ya está escrito ahí. De contenido. Y vamos descartando casos usando los valores de verdad. Encontramos la combinación esperada. ¿Sí? Sí, entonces esta sería como bueno, esto quiero que... Gracias. Sí, esa sería como la justificación, digamos. Ahora hagamos una parte un poquito más complicada. Dice, ahora Alicia, ahora muy sedienta, encontró otra caja con 2 botellas. Solo que en este caso, la etiqueta de la primera botella es verdadera si la botella contiene agua y es falsa si contiene veneno. ¿Sí? Entonces nosotros a priori sabemos que si la etiqueta de la primera botella es verdadera, entonces tiene que contener agua. Y asimismo, en la segunda botella, la situación es completamente opuesta. Si la segunda botella contiene agua, entonces su etiqueta es falsa y contiene veneno,
Y si contiene veneno, entonces la etiqueta es verdadera. Las etiquetas dicen lo siguiente. Botella 1, por lo menos una botella contiene agua. Y botella 2, la otra botella contiene agua. Entonces, al igual que la vez pasada, basándonos en esta información, ¿puede beber Alicia alguna de las botellas? Entonces vamos a justificar nuestra respuesta. Vamos a hacer un proceso similar. Ya, lo que vamos a hacer aquí es, de nuevo, tomar todos los posibles valores de verdad que tienen las etiquetas y los vamos a comparar, ¿sí? Más bien, ¿sí? Es ir descartando aquellas opciones de verdad, más bien, aquellas opciones cuyos, sí, sí. Sí, entonces una manera de hacerlo es, vamos a estudiar todos los casos, así como hicimos la vez pasada, y a partir de los valores de verdad que obtenemos aquí, o sea, la veracidad de las etiquetas sin contar las hipótesis, vamos a compararlo con los valores de verdad que nos dicen acá, ¿sí? Y aquellas que contradigan esto, las vamos a contradecir. Perdón, las vamos a descartar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer lo mismo de la vez pasada. Vamos a listar todo lo que tenemos acá. O sea, vamos a listar los valores de verdad que me van a tener las etiquetas sin tener en cuenta las hipótesis. Es exactamente lo mismo del anterior. Pero como escribí aquí, vamos ahora a juntar esto con las hipótesis que nos dicen acá. O sea, que la primera botella es verdadera si contiene agua y falsa si contiene veneno, y con la segunda botella que si es verdadera, perdón, si es falsa que si contiene agua y verdadera si contiene veneno. Entonces vamos a mirar el caso de la fila 1, o sea, esta. Nosotros vimos que con estos valores de agua, o sea, en ambas etiquetas son ciertas, pero ¿qué nos dicen las hipótesis? Que la etiqueta es cierta, la primera, o sea, la etiqueta de la primera botella es cierta si es verdadero. Perdón, si tiene agua. Y pues en este caso lo tiene, ¿sí? O sea, la primera botella tiene agua. Pero, ¿qué pasa con la segunda? La segunda ya es la problemática, porque la segunda botella dice que es verdadera si contiene veneno. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo una contradicción, ¿cierto? Porque, porque nosotros dijimos, o sea, si si la etiqueta de la botella 2 es verdadera, entonces esta tiene que contener agua, ¿sí? Perdón, no me equivoqué, perdón, discúlpeme. O sea, la tabla nos dice aquí que como la segunda botella tiene agua, o sea, la botella 1 tiene agua, entonces la etiqueta de la botella 2 es verdadera, ¿sí? Sin embargo, si nosotros miramos las hipótesis, esto nos decía que es verdadera si esta contiene veneno y falsa si contiene agua. Pero aquí, ¿qué pasa? O sea, la botella 2 tiene agua y dice que aquí es verdadero. Entonces esto es una contradicción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? En la botella 2, ya 2, tenemos que la etiqueta de 2, digamos, la etiqueta, perdón, tenemos que la etiqueta es verdadera, pero su contenido
es agua, lo cual es una contradicción. ¿Se entiende? Eh, ¿Podría explicar de nuevo eso de por qué una contradicción que no entendí muy bien? Sí, sí, igual yo estaba un poco enredado ahí, disculpen. O sea, lo que pasó acá es que o sea, lo que hicimos fue, o sea, nosotros sabemos que si nosotros le ponemos estos contenidos a la botella, las etiquetas van a tener estos valores de verdad, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Nosotros le pusimos unas hipótesis adicionales a nuestro ejercicio, que nos dicen que si la etiqueta, o sea, perdón, si el contenido de la primera botella es agua, entonces la etiqueta es verdadera. Y si es veneno, entonces es falsa. Y para la botella 2 sucede al contrario. Si la botella contiene veneno, eh, el valor de la etiqueta es verdadero y si contiene agua es falso. Entonces, ¿qué sucedió? Con estos valores, o sea, con estos posibles contenidos, según lo que nosotros teníamos acá, eso significaría que los valores de la etiqueta son verdaderos. Sin embargo, esto contradice la hipótesis porque nos decía que la etiqueta es falsa si contiene agua. O sea, si la botella 2 contiene agua. Entonces eso nos contradice la hipótesis que teníamos. Porque con los contenidos aquí deducíamos que la botella 2 pues tenía valor verdadero, su etiqueta. ¿Se entiende mejor? Sí, sí se entiende. Gracias. Bien. Sí, entonces lo que sucedió es eso, que, que la información que teníamos se contradijo con estos valores de verdad. Ahora, ¿qué sucede en la segunda? En la segunda nos dice que la primera botella es verdadero, lo cual, según las hipótesis, significaría que pues la botella tiene agua, ¿ya? Y eso pues no nos contradice nada, porque es verdadero acá. O sea, es verdadero porque pues la botella 1 tiene agua, que es lo que nos dicen las hipótesis. Y la botella 2 tampoco contradice eso. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que es verdadera su etiqueta si el contenido de la botella es veneno. Y como acá es veneno, pues no tenemos problemas. Entonces en la segunda fila no hay contradicción. No hay contradicción con las hipótesis. Ahora, ¿qué sucede en la fila 3? Si miramos el contenido de la botella 1, dice que es veneno y su etiqueta es verdadero. Pero eso es una contradicción, porque lo que nos decía al principio es que si nosotros teníamos la botella 1 con etiqueta verdadero, entonces su contenido tenía que ser agua. ¿Ya? Entonces en la botella 1, ¿no? Tenemos que la etiqueta es verdadera. ¿Está? Es verdadera, pero su contenido es veneno, lo cual es una contradicción. ¿Sí? Entonces, aquí pues obtuvimos contradicción, entonces esta opción no puede ser. Y en la fila 4 nos dice que el contenido que la etiqueta
de la botella 1 es falsa y su contenido es verdadero. Entonces ahí no tenemos problemas. ¿Sí? El problema es con la botella 2, porque en la botella 2 dice que es falsa la etiqueta, pero su contenido es veneno, lo cual por hipótesis debería ser verdadero también. ¿Sí? Porque como tiene veneno, entonces la etiqueta debería ser verdadera. Entonces acá también hay contradicción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vimos que con esta información, la única posibilidad, o sea, que no me contradice lo que habíamos supuesto, o sea, es lo que está en la segunda fila. ¿Sí? O sea, es la única combinación que no me contradice lo que dicen las etiquetas de las botellas y y la información preliminar que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, con esto, voy a escribirlo acá. Con esto, vemos que el contenido de las botellas entonces, botella 1, veneno, y botella 2, agua. ¿Sí? Pero como la pregunta nos decía que si o sea, si puede Alicia beber alguna de las botellas, y pues la respuesta es que sí. O sea, Alicia sí puede beber porque la botella 2 tiene agua. ¿Se entiende? O, Yo me perdí porque la botella 1 tiene veneno. ¿por qué la botella 1 tiene veneno? Porque, o sea, con todas las posibles combinaciones que tenemos acá, la única que no contradice las hipótesis y lo que dice las etiquetas es la segunda fila. Perdón, la tercera fila. Ah, perdón, la segunda. Ah, perdón, me equivoqué aquí. Sí, tienes razón. Gracias. Acá es agua. Discúlpenme. Y aquí es veneno. Será la segunda, yo escribí la tercera. Discúlpenme. ¿Ya? ¿Esa era tu duda o aún no entiendes por No, qué por debe ser? eso, que me había perdido porque no entendía por qué, Ah, pero ya. ahora Bien, sí. bien. Sí, entonces esta es como la justificación. Nosotros listamos todos los casos y vimos cuáles me generaban problemas, cuáles me hacían contradicciones y pues vemos que la única posibilidad que no genera eso es la segunda fila y pues esa es la que tiene agua en la primera botella y veneno en la otra. Ahora sí se entiende mejor. Bien. Entonces en la parte C, uy, es similar. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar un poco lo que dice la etiqueta de la botella 1. ¿Sí? Entonces la botella 1 dice que da lo mismo escoger cualquiera de las dos botellas. ¿Y eso qué significa? Que ambas botellas tengan agua. O sea, que Alicia, digamos, encuentra sus botellas y que sin ningún problema puede beber de las dos. ¿Sí? Y pues, ¿cuál sería entonces el contenido de verdad de esa botella? Pues la única forma de que esto sea verdadero, o sea, que Alicia puede beber de ambas botellas sin preocuparse, es que ambas tengan agua, ¿sí? En las otras cabe la posibilidad de que
se tome una botella con veneno. ¿Sí? Entonces, nuestra, digamos, tabla de verdades que tenemos aquí recopilando datos, pues nos da estos valores. Pero nos dice, vamos a utilizar las mismas reglas, ¿sí? Encontramos una tercera caja que tiene las mismas reglas. ¿Eso qué significa? Que la botella 1 es verdadera, su etiqueta, si contiene agua, y falsa, si contiene veneno, y la botella 2, si contiene verdadera, si contiene veneno, y falsa, si contiene agua. ¿Ya? Y como cambiamos lo que dicen las etiquetas, pues los valores de verdad, en este caso, pues también cambian. Entonces aquí, pues la única que es verdadera es esta, porque dice que da lo mismo escoger cualquiera de las dos botellas. O sea, se puede tomar agua de las dos botellas sin ningún problema. Entonces es con estas combinaciones que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte anterior. Vamos a tomar estas opciones que tenemos acá y las vamos a comparar con las reglas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros miramos la primera fila, nos damos cuenta que también hay una contradicción, ¿sí? El valor, o sea, el valor de verdad de la botella 2, ¿sí? Contradice que esta contradice la hipótesis porque no contiene veneno. ¿Sí? Entonces esto es una contradicción. La primera fila no puede tener, más bien, o sea, los elementos de la primera fila no se pueden dar porque hicimos una contradicción con las hipótesis. Ahora, si estudiamos la fila 2, también sucede algo parecido. Dijimos que la botella 1, o sea, la botella 1 tiene etiqueta falsa, pero su valor de verdad, pero su contenido, perdón, su contenido es agua. ¿Sí? Entonces esto es una contradicción. Ahora, si nosotros estudiamos la fila 3, ¿qué sucede? Tenemos que la botella 1 tiene valor de verdad falso y tiene veneno, entonces está bien. Y la botella 2 tiene valor de verdad falso, pero tiene agua, entonces tampoco hay problema. Entonces aquí no hay contradicción. Y en la fila 4 vemos que la botella 2 tiene valor de verdad falso, pero su contenido es veneno. Entonces eso es una contradicción, porque según las hipótesis debería ser verdadero. ¿Sí? Entonces el valor de verdad de la botella 2, más bien, perdón, la botella 2 tiene veneno, pero el valor de verdad, pero su valor de verdad es falso. ¿Sí? Entonces la única fila donde no hay contradicción es en donde hay veneno
en la botella 1 y agua en la botella 2. ¿Sí? Entonces, aquí me preguntan que si da lo mismo escoger cualquiera de las dos botellas, afirma que ambas no tienen veneno. Sí, o sea, dice que, o sea, uno puede tomar de ambas sin preocuparse. Y entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Que ambas sean con agua, ¿sí? Porque si alguna tiene veneno, pues hay 50% de probabilidad de tomarse la que es con veneno, ¿sí? Entonces, sí, la única que es verdadera es con ambas agua, de resto todas tienen que ser falsas. Sí, listo, entonces con esta información vimos que la única fila que no genera contradicción es la que tiene veneno y agua. Veneno en la botella 1 y agua en la botella 2. ¿Sí? Entonces, el contenido de las botellas es veneno. Bueno, es más bien botella 1, veneno, y botella 2, agua. ¿Ya? Y pues como conclusión, sí, Alicia puede beber de la botella 2. ¿Sí? Entonces, la pregunta del ejercicio es, ¿puede beber Alicia alguna de las botellas? Y la respuesta es que sí. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahora? ¿Sí? De lo que fue este ejercicio. Sí, yo, profe, la respuesta. Es que al final dice que Alicia puede beber, pero si es falsa como que tiene agua, entonces no se moriría. O... ¿Me puedes repetir, por favor? Es que no te entendí. Ya, es que tengo una duda, porque en la única que no hay contradicción se supone que son falsas. Entonces, ¿cómo podemos como No, estar seguros de que... no, en la que no hay contradicción es donde es la tercera fila. O sea, donde la botella 1 tiene veneno y la botella 2 tiene agua. ¿Sí? Entonces aquí preguntan que si Alicia puede beber de alguna de las botellas, significa que, o sea, si hay alguna de las dos, o sea, ya sabiendo sus contenidos, si puede beber de ahí. O sea, Entonces, en ese caso no tomamos en cuenta la hipótesis. sí, sí, sí lo hicimos. O sea, las hipótesis las usamos para poder, o sea, para poder descartar el resto de casos. O sea, nos dimos cuenta que el único caso, o sea, la única combinación que no contradice la hipótesis es cuando o sea, la botella 1 tiene veneno y la segunda tiene agua. ¿Sí? Claro, aquí responden sí, que la veracidad de las botellas es falso, pero nosotros desciframos cuál es el contenido. Ay, profe, justo se me fue el internet. ¿Qué me estaba diciendo? Disculpe. Sí, sí que con las hipótesis nosotros nos dimos cuenta que la única combinación que no contradice, o sea, lo que dice el valor de verdad de las etiquetas y de las hipótesis es esta. Entonces, eso significa que el contenido tiene que ser este, ¿ya? Entonces, Ah, ya. entonces Sí, con eso ya decimos que pues la botella 2 tiene que tener agua. claro, ya, sí, entiendo. Ya, Bien. gracias. Entonces ya se acabó el tiempo. Entonces dejemos aquí. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces espero que estén bien, que tengan un buen resto de semana y que estudien. Entonces, la prueba es, creo que la próxima semana, ¿cierto? El próximo martes. Sí, entonces vayan estudiando y creo que pues en la segunda semana pienso yo que nos veremos para resolver dudas, algunos ejercicios y eso. Entonces espero que les vaya bien. El próximo martes, no, yo pienso que sí, o sea, hay que ver qué dice el profesor
pero en teoría sí, sí va a haber ayudantía. Profesor, la ayudantía de la semana pasada está arriba, ¿o no? Porque como que se cortó el internet y... Pues yo, o sea, creo que el profesor ya se le envió la grabación, sin embargo, creo que no ha subido los materiales, o sea, no ha subido las notas tampoco de las clases de la semana anterior, entonces creo que es por eso que no está, digamos, la grabación, pero sí, sí hay grabación. Ya, entonces sí, espero que les vaya bien y nos vemos. Chao, profe, gracias.